Historia 1. El lamento del Nahual. En la tierra sagrada de Chiapas, donde los antiguos dioses aún respiran, un sepulturero desenterró un secreto que despertó un lamento que no era de este mundo, y yo, don Rafael, fui el primero en escucharlo. Un lamento que aún hoy, con el peso de los años sobre mis hombros y la tierra de incontables tumbas bajo mis uñas, me eriza el vello de la nuca y me roba el sueño. Aquello sucedió en el verano de 1965, en el corazón de los Altos, en un cementerio humilde y polvoriento, donde las cruces de madera se inclinaban con el viento y las ánimas parecían susurrar entre los cipreses. Mi nombre es Rafael y mi vida entera, o al menos la mayor parte de ella, la he pasado entre los muertos. Desde que era un muchacho, mi padre, y antes que él mi abuelo, me enseñaron el oficio de sepulturero. No es un trabajo para cualquiera, se lo aseguro. Requiere respeto, paciencia y una cierta familiaridad con el silencio, con ese silencio profundo que solo la tierra y la muerte pueden ofrecer. En nuestro pueblo, encaramado en las montañas de Chiapas, la vida y la muerte siempre han estado entrelazadas con las viejas costumbres, con los espíritus de la tierra y del monte. No éramos gente de grandes ciudades, sino de raíces profundas, de creencias que se transmitían de boca en boca, bajo el manto de las estrellas, junto al fuego. El cementerio para nosotros no era solo un lugar de descanso, era un umbral, un sitio donde el velo entre este mundo y el otro era más delgado que en cualquier otro lado. Yo lo sabía, lo sentía en mis huesos cada vez que la pala se hundía en la tierra fría y húmeda. Esa madrugada de luna nueva, el aire era espeso, cargado con el aroma de la tierra mojada por las lluvias vespertinas y el dulzor rancio de las flores de cempasúchil que aún adornaban algunas tumbas. La oscuridad era casi total, solo rota por la luz temblorosa de mi linterna de queroseno y el pálido resplandor de las estrellas que se asomaban entre las nubes. Estaba cavando una tumba más, una fosa nueva para un forastero que había llegado al pueblo hacía apenas unos días y había muerto de forma súbita y misteriosa. Nadie lo conocía bien. Decían que venía de lejos, de tierras bajas, y que su muerte había sido repentina, sin explicación, un escalofrío que recorrió el pueblo como un mal presagio. La gente murmuraba, claro. En estos lares, las muertes sin causa clara siempre traen consigo un reguero de historias, de supersticiones, pero mi trabajo era el mismo, dar descanso al cuerpo sin importar su origen o su historia. La pala se hundía con un ritmo constante, un sonido sordo que se mezclaba con el crujido de las hojas secas bajo mis botas y el zumbido lejano de algún insecto nocturno. La tierra de Chiapas es dura, rocosa en algunos puntos, pero en el cementerio, con los años y los cuerpos, se vuelve más maleable, aunque nunca fácil. Mis manos, curtidas por décadas de esfuerzo, sentían cada grumo, cada piedra. El sudor me corría por la frente a pesar del fresco de la madrugada. Ya llevaba varias horas en ello, y el agujero comenzaba a tomar forma, profundo y oscuro. De repente, la pala golpeó algo. No era una piedra, el sonido era distinto, más hueco, más resonante. Un sonido que no encajaba con la tierra o las raíces. Me detuve, la respiración contenida, y con cuidado usé la punta de la pala para remover la tierra alrededor del objeto. Mis dedos, acostumbrados a la oscuridad, tantearon la superficie. Era liso, frío, de una dureza inusual. Con un último esfuerzo, lo desenterré. Era un pequeño ídolo, no más grande que mi puño cerrado tallado en obsidiana. Su forma era tosca, pero inconfundiblemente antigua, con rasgos que parecían una mezcla de animal y humano, una figura agazapada, con ojos profundos y vacíos. Al tomarlo en mis manos sentí un frío antinatural, un frío que no era el de la piedra o el de la madrugada, sino algo más profundo, algo que parecía emanar de su interior. Era como si el ídolo absorbiera el calor de mi cuerpo, dejándome una sensación de entumecimiento en las yemas de los dedos. Lo observé bajo la luz de la linterna. Los detalles eran primitivos, pero cargados de una energía extraña, casi palpable. Sabía, por las historias de mis abuelos, que estos objetos no eran meros adornos. Eran representaciones, a veces de deidades, a veces de espíritus protectores, o en el peor de los casos, de entidades olvidadas. Lo envolví en un trozo de tela que llevaba en mi morral y lo guardé, con la intención de examinarlo mejor a la luz del día, aunque una punzada de inquietud ya se había instalado en mi pecho. Terminé la tumba poco antes del amanecer, con los primeros tintes grises asomando por el horizonte. El forastero sería enterrado al mediodía. Mientras recogía mis herramientas, un sonido lejano, apenas un susurro en el viento, llegó a mis oídos. Era un lamento. No era el aullido de un coyote, ni el maullido de un gato montés. Era algo más complejo,
más gutural, con un matiz que recordaba a la voz humana, pero distorsionada, salvaje. Se elevaba y caía como una queja profunda, llena de dolor y rabia. Se me heló la sangre. Miré a mi alrededor, pero el cementerio estaba desierto, sumido en esa quietud que precede al alba. El sonido se desvaneció tan rápido como apareció, dejando un eco inquietante en el aire. Me convencí de que era el viento, o quizás algún animal extraviado, pero la sensación de frío que el ídolo había dejado en mis manos persistía, y el lamento, aunque breve, se había grabado en mi memoria. El entierro del forastero fue rápido, sin mucha pompa. Un par de vecinos curiosos, el padre del pueblo recitando unas oraciones, y yo, don Rafael, bajando el ataúd a la tierra. La tumba quedó sellada, una montañita de tierra fresca en medio de las viejas lápidas. Esa noche, el lamento volvió, más claro, más cercano. Estaba en mi casa, cenando un humilde caldo cuando lo escuché. Venía del cementerio, sin duda. Los perros del pueblo comenzaron a aullar, un coro lastimero que se extendía por el valle, apuntando todos en la misma dirección, hacia el camposanto. Mi corazón latió con fuerza. No era el viento, no era un animal, era algo más. Me levanté inquieto y me asomé por la ventana. La oscuridad era densa y solo veía las siluetas de los árboles danzando con la brisa. El lamento se repitió, esta vez con una intensidad que me hizo sentir un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los talones. Era un sonido que no pertenecía a este mundo, un grito primigenio que parecía surgir de las entrañas de la tierra misma. A la mañana siguiente no pude evitar ir al cementerio temprano. La curiosidad o quizás el miedo me arrastraba. Al llegar a la tumba del forastero, mis ojos se abrieron con asombro y terror. La tierra recién removida estaba alterada, como si algo hubiera intentado salir o entrar. Había marcas, no de manos humanas, sino de algo con garras o quizás pezuñas que se habían arrastrado por la superficie, y alrededor de la tumba, impresas en el barro blando de la madrugada, había huellas de animales que no reconocí. Eran grandes, con dedos largos y afilados, pero con una forma que no se parecía a ningún animal que hubiera visto en los montes de Chiapas. Eran demasiado grandes para un coyote, demasiado extrañas para un puma. Parecían una mezcla, algo híbrido, monstruoso. El miedo se apoderó de mí. No era la primera vez que escuchaba historias de nahuales, de seres que podían transformarse entre forma humana y animal, protectores de la tierra o espíritus vengativos. Pero siempre las había tomado como leyendas, cuentos para asustar a los niños. Ahora, esas huellas, ese lamento, todo comenzaba a cobrar un sentido aterrador. Volví a casa y saqué el ídolo de obsidiana. Lo coloqué sobre la mesa bajo la tenue luz del día. Lo miré fijamente intentando descifrar su significado. Mientras lo hacía, sentí un ligero temblor. El ídolo vibraba, una vibración sutil al principio, luego más pronunciada, como si algo dentro de la piedra estuviera despertando. Y el frío antinatural que había sentido al desenterrarlo se transformó en un calor que no quemaba, pero que era intenso, pulsante, como si la piedra tuviera vida propia, un corazón latiendo en su interior. Lo solté de golpe, asustado. Cayó sobre la mesa con un ruido sordo. La vibración cesó, el calor disminuyó. Mis manos temblaban. La conexión entre el ídolo, el forastero, el lamento y las huellas era innegable. Había desenterrado algo que no debía haber sido perturbado. Las noches siguientes fueron un tormento. Los lamentos se volvieron más cercanos, más agresivos. Ya no eran solo quejas lejanas. Parecían estar justo fuera de mi ventana o sobre el techo de mi casa. Los aullidos de los perros eran constantes, una sinfonía de terror que no dejaba dormir a nadie en el pueblo. La gente empezó a hablar de malos espíritus, de brujería. Algunos se atrevían a sugerir que era el alma del forastero que no encontraba descanso, pero yo sabía que era algo más antiguo, algo ligado a la tierra. Sentía una presencia, invisible pero pesada, que me acechaba, una sensación de opresión en el pecho, como si el aire se volviera denso a mi alrededor. Cada sombra me parecía una figura agazapada, cada crujido de rama, un paso sigiloso. Una tarde, mientras revisaba las herramientas, recordé algo del entierro del forastero. Había notado que llevaba un pequeño amuleto colgado del cuello, de esos que la gente de las tierras bajas usa para protegerse de los malos espíritus. Era una pieza de hueso tallado con símbolos extraños. Una corazonada me impulsó a volver a la tumba. No podía cavar de nuevo. Eso sería una profanación, pero quizás podría encontrar algo en la superficie, algo que se hubiera movido con la tierra. Me acerqué con cautela.
El sol ya comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. La tumba seguía igual, la tierra removida, las huellas difuminadas por el viento. Pero entonces algo llamó mi atención. Semienterrado, casi imperceptible, encontré un fragmento de hueso. Era parte del amuleto del forastero. Estaba roto, partido por la mitad, como si una fuerza inmensa lo hubiera destrozado. Mis ojos se abrieron con horror. El amuleto de protección estaba quebrado. Eso significaba que lo que fuera que acechaba al forastero, o lo que él intentaba mantener a raya, ahora estaba libre. O peor aún, que lo había alcanzado. Esa noche decidí que no podía seguir ignorando lo que sucedía. Tenía que enfrentar aquello, o al menos intentar entenderlo. Armado con mi linterna y un viejo machete que mi padre usaba para cortar maleza, me dirigí al cementerio. La luna nueva no ofrecía luz alguna. La oscuridad era tan profunda que parecía absorber el sonido. El aire era frío, un frío que calaba los huesos a pesar de ser verano. El olor a tierra húmeda y a flores marchitas se mezclaba con un aroma acre, casi metálico, que nunca antes había percibido. Cada paso era un crujido amplificado en el silencio opresivo. Los aullidos de los perros del pueblo eran más intensos que nunca. Un coro de pánico que me acompañaba en mi camino. Llegué a la tumba del forastero. Me senté en una lápida cercana, el machete apoyado a mi lado, la linterna apuntando al montículo de tierra. El silencio era ensordecedor, roto solo por el latido frenético de mi propio corazón. El tiempo pasó lento, cada minuto una eternidad. Mis ojos escudriñaban la oscuridad buscando cualquier movimiento, cualquier sombra. El frío se intensificaba y sentía una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera apretándome. De repente, el silencio se quebró. Un lamento. Esta vez no era lejano. Venía de las profundidades del cementerio, de entre las viejas lápidas y los cipreses retorcidos. Era un sonido desgarrador, una mezcla de dolor animal y furia humana que me hizo encogerme. Se acercaba. Podía sentirlo. El aire vibrando con su presencia. Las sombras comenzaron a bailar. No era el viento. Eran movimientos, rápidas siluetas que se deslizaban entre las tumbas, demasiado rápidas, demasiado fluidas para ser humanas. El olor acre se hizo más fuerte, casi insoportable, como a carne cruda y tierra podrida. Mis manos sudaban aferradas al machete. El lamento se intensificó. Ahora era un grito gutural, lleno de rabia y desesperación. Y entonces lo vi. De entre las lápidas más antiguas, aquellas cubiertas de musgo y olvido, emergió una figura. No era completamente humana, ni completamente animal. Era una silueta sombría, alta y esbelta, pero con una postura encorvada, casi reptiliana. Su cabeza, apenas visible en la penumbra, parecía tener rasgos caninos, o quizás de algún felino salvaje, pero sus ojos, dos puntos brillantes y rojos, ardían con una inteligencia cruel. Sus manos terminaban en garras afiladas que arañaban el aire. Un pelaje oscuro cubría su cuerpo, que se movía con una agilidad antinatural. La figura se detuvo a unos pocos metros de la tumba del forastero, justo al borde de la montañita de tierra. El lamento que salió de su garganta fue el sonido más aterrador que he escuchado en toda mi vida. Era un grito de agonía, de pérdida, pero también de una furia primordial. Un lamento que parecía rasgar el tejido de la noche, que se incrustaba en mis oídos y me helaba la sangre hasta la médula. La criatura levantó una de sus garras, larga y huesuda, y la extendió, señalando directamente hacia la tumba del forastero. No había duda. Estaba reclamando algo que le había sido arrebatado, o algo que le pertenecía y que ahora estaba bajo esa tierra. Su mirada, esos ojos rojos incandescentes, se fijaron en mí por un instante. Sentí que mi alma se encogía, que mi cuerpo se paralizaba bajo su escrutinio. Era una mirada de odio ancestral, de una sed de venganza que trascendía el tiempo. El lamento se desvaneció en la oscuridad, pero la figura sombría permaneció grabada en mi mente, una advertencia de que la tierra no olvida sus pactos y que el nahual, una vez despierto, no descansaría hasta reclamar lo que le era debido. Sabía entonces que el forastero no había muerto por causas naturales, había sido perseguido, y su amuleto roto era la prueba de que su protección había fallado. Y yo, don Rafael, al desenterrar ese ídolo de obsidiana, había abierto una puerta. Había despertado a un espíritu antiguo, un nahual, que ahora vagaba por nuestro cementerio buscando lo que le pertenecía. La tierra de Chiapas, con sus secretos y sus leyendas, había revelado una verdad aterradora. Y yo,
Un simple sepulturero me había convertido en el testigo de un pacto roto, de una ira ancestral que ahora amenazaba con consumir no solo la tumba del forastero, sino la paz de todo el pueblo. La noche era larga, y el lamento, aunque silente por un momento, seguía resonando en mi alma, una promesa de que aquello no había terminado. Historia 2. El último adiós silencioso. En la fría elegancia de una funeraria de Los Ángeles, el amor de un padre trascendió la muerte, dejando un mensaje silente que solo su hija podía escuchar, un último adiós que se negaba a ser olvidado. Yo soy Sara, y lo que viví en aquellos días, en medio del luto y la desolación, me hizo ver que la muerte no siempre es el final, y que a veces los que se van tienen algo más que decir. Era otoño de 2018. Los Ángeles se cubría bajo un manto de lluvia persistente, un velo gris que parecía reflejar el estado de mi alma. Mi padre, un hombre de pocas palabras, pero de un amor inmenso y silencioso, nos había dejado de forma inesperada. Su partida había sido un golpe brutal, un vacío que se instaló en mi pecho y no me dejaba respirar. La funeraria, moderna y aséptica, con sus paredes de tonos neutros y la luz artificial que intentaba disipar las sombras, se sentía más fría que el propio exterior. El aire estaba impregnado de ese olor peculiar a flores frescas que luchaban por ocultar el aroma metálico y dulzón de los productos de embalsamamiento, una mezcla que se me grabó en la memoria como el olor de la pérdida. Había pasado la última semana inmersa en los preparativos del funeral, un torbellino de decisiones y trámites que apenas me dejaban espacio para el duelo. Mi madre, devastada, apenas podía funcionar, y mi hermano, siempre el más distante, se había refugiado en su propio silencio. Así que recayó en mí la tarea de asegurarme de que todo estuviera perfecto, de honrar la memoria de mi padre de la mejor manera posible. Esa noche, la víspera del funeral, me había quedado hasta tarde en la funeraria, revisando los últimos detalles. El personal se había marchado hacía horas, dejándome a solas con el eco de mis pensamientos y el murmullo constante de la lluvia golpeando los ventanales. La soledad en aquel lugar, rodeada de salas de velatorio vacías y la certeza de que mi padre yacía en algún lugar de aquel edificio, era casi insoportable. Estaba en la oficina de arreglos, una sala pequeña y pulcra, revisando la lista de invitados y los arreglos florales. Mi padre era un hombre de costumbres y una de ellas era su reloj de pulsera, un viejo Omega, herencia de mi abuelo, que llevaba consigo a todas partes. Era más que un simple reloj, era un símbolo de su puntualidad, de su dedicación, de su presencia constante en nuestras vidas. Lo había dejado en una pequeña vitrina de cristal en la sala de velatorio principal, junto a algunas fotos y objetos personales que queríamos exhibir. Era un detalle importante para mí, una forma de sentirlo cerca. Me dirigí a la sala para asegurarme de que todo estuviera en orden. La luz tenue de los focos empotrados apenas iluminaba el espacio, dejando grandes zonas en penumbra. Las coronas de flores, blancas y moradas, desprendían un aroma intenso que me oprimía el pecho. Al acercarme a la vitrina, mi corazón dio un vuelco. El reloj de mi padre no estaba. Mi mirada recorrió el cristal, luego la superficie de madera, pero no había rastro de él. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Cómo era posible? Estaba segura de haberlo dejado allí esa misma tarde. Revisé los estantes de abajo, las esquinas, incluso el suelo, pero nada. Una punzada de frustración se mezcló con la tristeza. Era un objeto de inmenso valor sentimental y su desaparición me parecía una afrenta más en medio de tanto dolor. Mientras mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, un sonido apenas perceptible llegó a mis oídos. Un débil y constante tic-tac. Al principio pensé que era mi propia imaginación, el eco de mi ansiedad. Pero no. Estaba allí, claro y rítmico. Provenía de la sala de velatorio contigua, una de las que estaban vacías, sin ningún cuerpo ni arreglos. Me detuve conteniendo la respiración y el tic-tac se hizo más evidente. Una sensación de frío repentino me invadió. Un frío que no era el de la lluvia o el del aire acondicionado, sino algo más profundo que me caló hasta los huesos. Y entonces lo percibí. Un aroma. Inconfundible. El perfume favorito de mi padre. Una fragancia sutil, amaderada y limpia, que solía usar solo en ocasiones especiales. Era tan vívido que por un instante sentí su presencia a mi lado. Pero no había nadie. Solo la oscuridad, el tic-tac y el olor fantasmal. Mi piel se erizó. El miedo frío y punzante comenzó a abrirse paso a través de mi pena. Los días siguientes, el tic-tac se convirtió en una presencia constante, un latido fantasmal que parecía seguirme por la funeraria. Al principio intenté ignorarlo, atribuirlo al estrés,
a la falta de sueño, a la tristeza que me embargaba. Pero no podía. Se hacía más fuerte cada noche, especialmente cuando me quedaba sola. Las luces de la funeraria, modernas y supuestamente infalibles, comenzaron a parpadear. No era un parpadeo constante, sino intermitente, como si algo estuviera jugando con la electricidad. A veces, la luz de un pasillo se apagaba por completo, sumiéndome en una oscuridad momentánea que me hacía contener el aliento, solo para volver a encenderse con un zumbido eléctrico. Siempre ocurría cerca de la sala de velatorio vacía, esa donde el tic-tac era más audible. El personal, un grupo de hombres y mujeres acostumbrados a la muerte, lo atribuía a fallos en el cableado antiguo del edificio, pero yo sabía que era algo más. Lo sentía. Una tarde, mientras organizaba unas flores en la sala de velatorio principal, dejé mi pluma sobre la mesa. Me giré un momento para coger un jarrón, y al volverme, la pluma no estaba donde la había dejado. Había rodado unos centímetros, como si alguien la hubiera empujado. Fue un detalle minúsculo, insignificante para cualquiera, pero para mí, en mi estado de hipersensibilidad, se sintió como un escalofrío. Más tarde, una foto enmarcada de mi padre que estaba en la vitrina apareció ligeramente ladeada. No había corrientes de aire, no había nadie más en la sala. Eran pequeños movimientos, casi imperceptibles, pero suficientes para sembrar la semilla de la duda y luego del terror. El tic-tac se había vuelto más fuerte, más insistente. Ya no era un susurro. Era un ritmo constante que resonaba en mis oídos, que parecía vibrar en el aire mismo. Era como si el tiempo, o algo más allá del tiempo, estuviera tratando de llamar mi atención. La situación empeoró cuando el personal de la funeraria comenzó a reportar fallos inexplicables en el equipo de refrigeración de la morgue. Las alarmas saltaban sin motivo. Las temperaturas fluctuaban drásticamente, poniendo en riesgo la conservación de los cuerpos. Era algo inaudito en un lugar tan bien mantenido. El frío que yo sentía no era ya solo una sensación personal, sino una realidad que afectaba el entorno. Los técnicos venían, revisaban, no encontraban nada y los problemas persistían. El director de la funeraria, un hombre corpulento y pragmático, estaba visiblemente frustrado, pero no tenía explicaciones. Mientras tanto, yo sentía el frío en mis huesos, un frío que no se iba ni con el café caliente, ni con el abrigo más grueso. Una noche, exhausta y al borde de la desesperación, me encerré en el baño de la funeraria. El vapor de la ducha caliente empañó el espejo. Al salir, mientras intentaba secarlo con la mano, mis ojos se detuvieron en algo. En el vaho, como si alguien lo hubiera escrito con el dedo, había una palabra. Apenas legible, pero allí estaba. Busca. Mi corazón se disparó. La letra era extrañamente familiar, con esa inclinación peculiar que tenía mi padre al escribir. Intenté borrarlo, pero la palabra parecía resistirse, como si estuviera grabada en el cristal mismo. Al día siguiente, en una de las vitrinas de cristal de un pasillo, encontré otra palabra, esta vez en el polvo acumulado. Recuerda. El terror se mezcló con una punzada de esperanza. ¿Era mi padre? ¿Estaba intentando comunicarse conmigo? La noche antes del funeral, la lluvia arreciaba con furia contra los ventanales. El viento aullaba y los relámpagos iluminaban intermitentemente el interior de la funeraria, proyectando sombras danzantes que se retorcían en las paredes. El tic-tac del reloj era ahora ensordecedor, un martilleo constante en mi cabeza que me impedía pensar con claridad. Había estado en la oficina, intentando descifrar los papeles de mi padre, buscando alguna pista, algo que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Pero no había nada, solo la monotonía de sus finanzas, sus seguros, su vida ordenada y predecible. La frustración me consumía. Sentía que él estaba allí, cerca, intentando decirme algo, y yo era incapaz de entender. Una fuerza invisible, una necesidad imperiosa, me arrastró hacia la sala de velatorio vacía. El tic-tac era tan fuerte que parecía vibrar en mis propios huesos. El aire dentro de la sala era glacial, un frío que dolía, que me cortaba la respiración. El olor a su perfume era abrumador, tan denso que casi me mareaba. Las luces parpadeaban sin cesar, creando un efecto estroboscópico que distorsionaba las sombras y hacía que las paredes parecieran moverse. Mis pasos resonaban en el silencio roto por el incesante tic-tac. Entré en la sala. Estaba sumida en una oscuridad casi total, solo rota por los destellos intermitentes de las luces parpadeantes del pasillo. El tic-tac era ahora el único sonido, un ritmo frenético que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez.
Mis ojos, acostumbrándose a la penumbra, buscaron el origen del sonido, y entonces lo vi. Sobre la mesa central, donde normalmente se colocaría el ataúd, allí, bajo la luz titilante, estaba el reloj de mi padre, brillando débilmente como si tuviera una luz propia en la oscuridad. Había aparecido de la nada, sin explicación. Me acerqué lentamente. Cada paso una eternidad, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El frío era insoportable, y sentía una opresión en mi garganta, como si una mano invisible me estuviera apretando. Mis dedos temblaban mientras extendía la mano hacia el reloj. Era frío al tacto, el metal helado. Justo en el instante en que mis yemas tocaron la superficie del cristal, una ráfaga de aire helado, gélida y violenta, barrió la sala. Las pocas flores que quedaban en un jarrón cercano se estremecieron. Sus pétalos cayeron al suelo con un susurro seco. Un escalofrío paralizante me recorrió de pies a cabeza, dejándome sin aliento. Y entonces lo escuché. Una voz. No era un sonido audible con los oídos, sino una resonancia directa en mi mente, un susurro etéreo, apenas un aliento, pero tan claro como si mi padre estuviera justo a mi lado. No olvides, dijo. La voz era débil, cargada de una tristeza infinita, pero también de una urgencia desesperada. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era él, era mi padre. Y justo en ese momento el reloj en mi mano, el viejo Omega que había marcado el tiempo de mi familia por generaciones, se detuvo. Abruptamente, el tic-tac cesó. El silencio que siguió fue ensordecedor, más aterrador que cualquier sonido que hubiera escuchado antes. Un silencio absoluto, pesado, que se tragó el eco de su voz, el último aliento de su mensaje. El reloj se detuvo en mi mano. Un silencio ensordecedor que ahogó el último susurro de mi padre. No olvides, resonó en mi mente. Una promesa de un misterio que ahora era mío. Y supe que su alma no descansaría hasta que yo lo descifrara. La funeraria, que antes me parecía un lugar de despedida, se había convertido en un umbral, un sitio donde el velo entre la vida y la muerte se había rasgado. Y mi padre, en su amor silencioso, había dejado una tarea inconclusa. El reloj, ahora mudo, era el testigo de un adiós que no fue suficiente, de una verdad que aún esperaba ser revelada. Y yo, Sara, sabía que mi duelo no había terminado. Apenas había comenzado una búsqueda, una carrera contra el tiempo y el olvido para desenterrar el secreto que mi padre se llevó consigo y que ahora, desde el otro lado, me imploraba que recordara. Historia 3. La capilla del sacrilegio. En los olvidados Pirineos, donde la fe se enfrentaba a las sombras más antiguas, un joven exorcista descubrió que no todas las batallas se libran con oraciones y que algunos lugares, una vez profanados, nunca vuelven a ser sagrados. Yo soy el padre Antonio. Y lo que presencié en aquella capilla, bajo el manto de una tormenta implacable, marcó mi alma de una forma que ni mis años de seminario ni mis estudios de teología podrían haber anticipado. Aquel lugar, un vestigio de piedra y olvido, no era solo un edificio, era una herida abierta en la tierra, un portal hacia una oscuridad que desafiaba toda comprensión. Era una noche de tormenta de primavera de 2010. El viento aullaba como un alma en pena entre los picos escarpados de los Pirineos, y la lluvia golpeaba con furia el parabrisas de mi viejo coche, dificultando la visibilidad en la estrecha carretera de montaña. Había sido enviado por el obispado, un joven sacerdote con apenas unos años de experiencia en el ministerio y una formación reciente en exorcismo, a investigar unos reportes inquietantes. Los lugareños del pequeño y apartado valle hablaban de una antigua capilla medieval, abandonada y en ruinas, adyacente a un cementerio de monjes olvidados. Decían que de allí emanaban sombras danzantes y cánticos guturales que helaban la sangre. Al principio, la diócesis lo había tomado como supersticiones rurales, pero los testimonios se habían vuelto demasiado consistentes, demasiado aterradores, para ser ignorados. La gente del pueblo se negaba a acercarse al lugar, incluso a la luz del día. Mi fe era inquebrantable, mi vocación, sincera. Había estudiado los ritos, la teología, las advertencias, pero nada te prepara realmente para la confrontación con lo que se esconde más allá de lo natural. El camino hacia la capilla era un sendero de tierra y piedras, apenas transitable, flanqueado por árboles retorcidos que parecían garras oscuras contra el cielo tormentoso. El aire, a pesar de la lluvia, era pesado, cargado de una humedad densa y un olor a tierra mojada y musgo que se mezclaba con algo más, algo indefinible, una nota discordante que me ponía los nervios de punta. Finalmente, el coche se detuvo frente a una verja de hierro oxidado, entreabierta, que chirrió con el viento.
Más allá, la silueta de la capilla se alzaba, imponente y desolada, una masa oscura de piedra contra el telón de fondo de la noche. Las ventanas, sin cristales, eran cuencas vacías que parecían observar con malicia. El cementerio, un campo de cruces de piedra inclinadas y lápidas cubiertas de hiedra, se extendía a su alrededor, un ejército silencioso de muertos olvidados. Bajé del coche, sintiendo el frío de la lluvia calándome hasta los huesos, a pesar de mi sotana gruesa y mi abrigo. El viento me azotaba el rostro, trayendo consigo no solo el olor a humedad y tierra, sino también un hedor nauseabundo. Era un aroma acre, metálico, como azufre quemado y carne putrefacta. Un olor que se me ancló en la garganta y me provocó náuseas. Se me revolvió el estómago. No era el olor de la descomposición natural. Era algo más profundo, más maligno. Una sensación de opresión abrumadora se apoderó de mí, como si una mano invisible me estuviera apretando el pecho, dificultando la respiración. Mis pasos resonaban en el barro, pesados, inciertos. La puerta de madera de la capilla, carcomida por el tiempo y la intemperie, estaba ligeramente abierta, emitiendo un chirrido lúgubre con cada ráfaga de viento. Empujé con cautela y la madera gimió en protesta. El interior era una boca oscura, un abismo de sombras. Encendí mi linterna de mano y el haz de luz danzó sobre las paredes de piedra, revelando el deterioro. El techo estaba parcialmente derrumbado, dejando entrar la lluvia en algunas zonas, formando charcos oscuros en el suelo de piedra. Telarañas gigantes colgaban como velos sucios y el musgo cubría cada superficie. El hedor a azufre y carne quemada era mucho más intenso aquí dentro, casi insoportable. Me cubrí la boca con la mano intentando contener el impulso de vomitar. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, más pesado, como si la propia oscuridad tuviera una sustancia. Mis ojos se posaron en el altar, o lo que quedaba de él. Era una losa de piedra maciza, pero estaba profanado. Grabados en su superficie, con una precisión perturbadora, había símbolos invertidos, cruces al revés, pentagramas deformes y otras marcas que reconocí de mis estudios como signos de invocación y blasfemia. La piedra estaba manchada con lo que parecía ser sangre seca, de un color oscuro y oxidado, y justo delante del altar, en el suelo, yacía una cruz de madera. No era una cruz cualquiera, estaba carbonizada, negra, como si hubiera sido sometida a un fuego intenso y maligno. Sus brazos estaban rotos y la figura de Cristo, si alguna vez la tuvo, había desaparecido por completo, dejando solo la madera calcinada. Un escalofrío me recorrió la espalda, un frío que no tenía que ver con la temperatura exterior. Era el frío de la profanación, el frío de la presencia de un mal antiguo y deliberado. Aquel lugar no estaba simplemente abandonado, había sido corrompido, utilizado para fines oscuros, y el aire mismo parecía vibrar con la resonancia de aquellos actos. La temperatura dentro de la capilla, ya fría por la noche y la lluvia, descendió drásticamente. Podía ver mi propio aliento condensarse en el aire, a pesar de que era primavera. Era un frío antinatural, un frío que parecía emanar de las propias piedras, que me calaba hasta los huesos y me hacía temblar incontrolablemente. Intenté encender unas velas que traía conmigo, pequeñas luces de esperanza en aquella oscuridad opresiva. Coloqué una en un nicho de la pared, otra en lo que quedaba de un púlpito de piedra. Pero tan pronto como la llama prendía, una ráfaga de aire helado, invisible, las apagaba. Una y otra vez. Era como si la oscuridad no quisiera ser disipada, como si una entidad se negara a que la luz penetrara en su dominio. Mis manos temblaban, no solo por el frío, sino por el creciente terror. Y entonces comenzaron las risas. Al principio apenas un murmullo, un sonido bajo y gutural que parecía venir de las paredes mismas, un eco distorsionado que se burlaba de mi presencia. Luego se hicieron más claras, más estridentes, risas malévolas que no eran humanas, que no tenían nada de alegría, sino solo burla y desprecio. Parecían surgir de todos lados a la vez, rebotando en las paredes de piedra, envolviéndome en un coro de escarnio. Me llevé la mano al pecho, donde llevaba mi rosario, un regalo de mi madre. Lo apreté con fuerza, buscando consuelo en sus cuentas, en el crucifijo de plata. Pero al hacerlo, sentí un dolor agudo. El rosario se había enredado y las cuentas, al apretarlas, comenzaron a quemar mi piel. No era un calor físico, sino una quemazón interna, como si el metal mismo se hubiera vuelto incandescente, o como si la fe que representaba estuviera siendo atacada, corrompida. Lo solté de golpe y las marcas rojas quedaron impresas en la palma de mi mano. La sensación de ser observado era constante, abrumadora. Sentía ojos invisibles clavados en mí desde cada rincón oscuro.
desde cada sombra que se proyectaba en las paredes por la luz intermitente de mi linterna. El aire se volvía más denso, más difícil de respirar, como si algo estuviera absorbiendo el oxígeno. Y entonces lo vi. En la pared opuesta al altar, donde la luz de mi linterna se proyectaba, una sombra comenzó a formarse. No era mi propia sombra, ni la de los objetos de la capilla. Era una figura. Una silueta sombría y distorsionada que se retorcía y se estiraba como si estuviera hecha de humo. No tenía forma humana definida, sino una mezcla grotesca de extremidades alargadas, una cabeza informe y ojos que parecían brillar en la oscuridad de la sombra. Se movía con una fluidez antinatural, como una danza macabra. Y mientras la observaba, la figura parecía burlarse de mí. Sus contornos se retorcían en lo que parecía una mueca de desprecio, una risa silenciosa que se sumaba al coro gutural que seguía resonando en las paredes. Decidí que no podía permitir que aquella profanación continuara. Era mi deber como sacerdote, como exorcista, intentar purificar aquel lugar, expulsar la oscuridad que lo había invadido. Saqué mi estola y mi libro de oraciones, mis manos temblaban, pero mi fe era mi único ancla. Me acerqué al altar profanado, ignorando el hedor, el frío, las risas y la sombra burlona. Abrí el libro y mi voz, al principio temblorosa, se alzó en las oraciones de bendición, en los ritos de exorcismo. Las palabras sagradas resonaron en la capilla, intentando romper el manto de oscuridad que la cubría. El aire se volvió aún más denso y las risas se intensificaron, volviéndose un coro de gritos guturales, de lamentos que parecían provenir de las profundidades de la tierra. La sombra en la pared se agitaba con furia. Sus formas distorsionadas se volvían más agresivas. Mientras recitaba las palabras de la bendición, con toda la fuerza de mi fe y mi voluntad, sentí una punzada de dolor en el pecho. Una fuerza invisible, inmensa y colérica me golpeó de repente. Fue como si un puño gigantesco me hubiera impactado en el estómago, arrojándome violentamente contra la pared de piedra. Mi cabeza golpeó con un ruido sordo y el libro de oraciones voló de mis manos, cayendo en un charco de agua. El aire se me escapó de los pulmones y caí al suelo, aturdido, el dolor recorriendo mi cuerpo. Mi visión se nubló por un instante y un sabor metálico a sangre llenó mi boca. Y entonces, la voz. No era un susurro ni una risa. Era una voz gutural, profunda, que no parecía humana, que resonó en cada rincón de la capilla, que vibró en las piedras, en el aire, en mis propios huesos. Era una voz que no hablaba, sino que proclamaba, que afirmaba su dominio con una autoridad aterradora. «Este lugar me pertenece», rugió la voz, una sentencia que parecía surgir de las entrañas del infierno. «El sacrilegio es ahora eterno». El sonido era tan poderoso, tan lleno de malicia y antigüedad que me hizo encogerme en el suelo, temblando. La sombra en la pared se expandió, cubriendo casi toda la superficie, sus ojos rojos brillando con una victoria cruel. Las risas se transformaron en un aullido triunfante, un coro de demonios que celebraban su victoria. El padre Antonio yace herido, pero su fe se reafirma ante la presencia de un mal tan antiguo. Se da cuenta de que la capilla es un portal, un lugar donde el velo entre mundos es delgado, y que el exorcismo no será suficiente para desterrar la entidad que se ha apoderado de ese lugar sagrado. La voz gutural resonó en la capilla, un eco del infierno que se aferraba a la piedra, y supe que no era solo un lugar lo que estaba poseído, sino la propia esencia de la fe, y que mi lucha apenas había comenzado. La oscuridad de aquella capilla no era una oscuridad cualquiera. Era una oscuridad viva, consciente, que había reclamado un pedazo de este mundo como suyo. Y yo, un simple sacerdote, me había topado con una batalla que trascendía los ritos y las oraciones, una batalla por el alma misma de la tierra. Y en aquel frío y profanado lugar, bajo el aullido del viento y el eco de una voz demoníaca, supe que mi misión no había terminado. Apenas había comenzado y el verdadero horror aún estaba por revelarse. Historia 4. El eco de la medianoche. En el majestuoso silencio de un mausoleo de Seattle, un vigilante nocturno descubrió que la música de los muertos nunca se calla del todo y que algunas melodías, una vez iniciadas, deben ser terminadas. Yo soy Mark, y durante años creí que mi trabajo era simplemente custodiar los restos de los ricos y los olvidados, un cínico entre mármoles y epitafios. Pero aquella noche de invierno, en el laberíntico mausoleo de los Evergreen, el silencio se rompió de una manera que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida y sobre todo sobre la muerte. Mi vida, por así decirlo, transcurría en las sombras. Llevaba más de 15 años como vigilante nocturno en el mausoleo de los Evergreen, un monumento de piedra gris y mármol pulido que se alzaba como una fortaleza en las afueras de Seattle.
Era un lugar imponente, con pasillos que parecían no tener fin, criptas familiares que rivalizaban en opulencia con mansiones de vivos, y un silencio que solo los muertos pueden imponer. Había visto de todo en esos años: ladrones de tumbas, amantes clandestinos, adolescentes buscando emociones baratas. Pero fantasmas, espíritus, eso era cosa de películas, de cuentos de viejas. Yo era un hombre práctico, escéptico, acostumbrado a la soledad y al frío constante de aquel lugar. Los muertos no hablaban, no se movían, no hacían ruido. Solo esperaban inmóviles bajo el peso de la piedra y el olvido. Era una noche de invierno de 2015. El frío de Seattle se colaba por cada rendija, y la humedad del Pacífico se pegaba a la piel como una segunda capa. La niebla, espesa y gélida, envolvía el mausoleo, dándole un aspecto aún más lúgubre, como si la propia estructura se disolviera en el aire. Mis rondas eran una rutina monótona: revisar puertas, ventanas, cámaras de seguridad, asegurarme de que todo estuviera en orden. Mis pasos, amortiguados por las alfombras gruesas de los pasillos principales y resonantes en los de mármol, eran los únicos sonidos que rompían el silencio absoluto, salvo el zumbido lejano de los sistemas de ventilación y el ocasional crujido de la vieja estructura. El aire dentro del mausoleo siempre tenía un olor particular, una mezcla de cera vieja, flores marchitas de los ramos olvidados, y ese inconfundible aroma a piedra fría y humedad que se impregna en todo lugar cerrado y antiguo. Esa noche, como tantas otras, me encontraba en mi ronda habitual por el ala oeste, la sección más antigua y grandiosa del mausoleo. Allí se encontraban las criptas de las familias fundadoras de Seattle, con sus nombres grabados en letras doradas y sus mausoleos privados adornados con estatuas de ángeles y gárgolas. Al pasar por la cripta de la familia Blackwood, una de las más antiguas y, a mi parecer, la más imponente, algo me detuvo. Era una estructura de mármol negro pulido, con una puerta de bronce macizo y vidrieras que representaban escenas bíblicas. Siempre me había parecido un lugar particularmente sombrío, incluso para los estándares del mausoleo. De repente, un sonido. Débil al principio, casi inaudible, como un murmullo que se colaba por las rendijas del silencio. Un piano. Una melodía melancólica, triste, que se elevaba y caía con una delicadeza fantasmal. Me detuve en seco. Mis oídos se agudizaron intentando discernir el origen. No podía ser. No había pianos en el mausoleo, ni siquiera en las oficinas administrativas. Era un lugar de silencio, de respeto. El sonido, sin embargo, era inconfundible. Una pieza clásica, con notas lentas y cargadas de emoción, y parecía venir de dentro de la cripta de los Blackwood. Me acerqué a la puerta de bronce, el corazón latiéndome con una extraña mezcla de incredulidad y curiosidad. Pegué la oreja al metal frío. El sonido era más claro ahora, aunque seguía siendo tenue, como si el piano estuviera muy lejos, o como si la música estuviera siendo tocada bajo el agua. Podía distinguir las notas, los acordes, la cadencia. Era una pieza hermosa, pero impregnada de una tristeza profunda, casi desesperada. Y junto a la música percibí algo más. Un olor, un persistente aroma a flores marchitas, pero no el olor rancio habitual del mausoleo, sino algo más fresco, más intenso, como si un ramo de lirios y rosas viejas acabara de ser colocado. Y mezclado con eso, un toque de cera de vela, como si alguien hubiera estado encendiendo cirios en el interior. Sacudí la cabeza intentando racionalizarlo. Quizás algún empleado había dejado una radio encendida o un teléfono con música, pero la puerta de la cripta estaba cerrada con llave, como siempre. Y el sonido era demasiado etéreo, demasiado perfecto para ser una grabación. Me quedé allí un buen rato escuchando, mi escepticismo luchando contra la extraña realidad de lo que oía. Finalmente el sonido se desvaneció, tan gradualmente como había aparecido, dejando tras de sí un silencio aún más pesado y una punzada de inquietud que se instaló en mi pecho. Me convencí de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, o que el eco del viento entre las estructuras había creado una ilusión auditiva. Pero el olor a flores y cera y la melodía grabada en mi mente no se iban. La melodía regresó la noche siguiente, y la siguiente, siempre a la misma hora, justo después de la medianoche, cuando el mausoleo estaba sumido en la oscuridad más profunda y el silencio era absoluto. Siempre la misma pieza, con la misma cadencia melancólica, emanando de la cripta de los Blackwood. Ya no podía descartarlo como una alucinación. Era real. Mi escepticismo comenzó a resquebrajarse, dando paso a una creciente sensación de desasosiego. Mis rondas se volvieron más tensas.
Cada vez que me acercaba al ala oeste, sentía una opresión en el pecho, un frío que no era el del invierno, sino algo más profundo que me calaba hasta los huesos. Las luces del mausoleo, que antes parpadeaban esporádicamente por problemas de cableado, comenzaron a hacerlo de una manera extraña, al ritmo de la música. No era un parpadeo aleatorio, era una danza sutil, una pulsación que acompañaba las notas del piano como si el propio edificio estuviera reaccionando a la melodía fantasmal. Las luces de los pasillos cercanos a la cripta de los Blackwood se atenuaban y se encendían con la cadencia de la música, creando sombras danzantes que se retorcían en las paredes de mármol, figuras grotescas que parecían bailar al compás de la pieza. Intenté grabar el sonido con mi teléfono, pero la grabación solo captaba el silencio. Era como si la música existiera en un plano diferente, solo audible para aquellos que estaban destinados a escucharla. Una noche, mientras me dirigía a la cripta, atraído por la melodía incesante, noté algo en el suelo, justo al lado de la puerta de bronce. Semienterrada bajo una capa de polvo y telarañas, había una antigua partitura de piano. Era un papel amarillento, frágil, con las esquinas dobladas y el nombre de la pieza apenas legible en la parte superior. Lamento de Lara. Mis manos temblaban mientras la recogía. Las notas, escritas a mano con una caligrafía elegante y antigua, eran exactamente las mismas que la melodía que escuchaba cada noche. Era la misma pieza, la misma. El escalofrío que me recorrió no era de frío, sino de un terror helado. ¿Cómo había llegado allí? ¿Y por qué esa partitura de tantos años había aparecido justo en ese momento, justo en ese lugar? La racionalidad se me escapaba de las manos como arena entre los dedos. La temperatura alrededor de la cripta de los Blackwood se volvió insoportable. No era solo frío, era un frío polar, un frío que quemaba la piel. Podía ver mi aliento condensarse en el aire, incluso más allá de lo normal en un invierno de Seattle. Una noche, al acercarme, noté un rastro de escarcha. No en el suelo, sino en la superficie pulida del mármol negro de la cripta. Pequeños cristales de hielo que se formaban en la piedra, como si el aire alrededor de ella estuviera congelándose. El olor a flores marchitas y cera de vela se intensificó, volviéndose denso, casi sofocante. Era como si la cripta se hubiera convertido en el epicentro de un invierno eterno, un lugar donde la vida se negaba a florecer y el calor se extinguía. Mis noches se convirtieron en una vigilia constante, una lucha contra el sueño y el miedo. Cada sombra me parecía una figura, cada crujido, un paso. Una noche, mientras observaba la cripta desde la distancia, a través de los reflejos pulidos de los mármoles del pasillo, vi algo. Una sombra. No era una sombra normal, proyectada por la luz. Era una figura etérea, translúcida, con la forma de una mujer vestida de época. Su contorno era difuso, pero podía distinguir la silueta de un vestido largo y un peinado recogido. Se movía con una gracia fantasmal, deslizándose por el pasillo, justo en la periferia de mi visión, como si no quisiera ser vista directamente. Se desvanecía tan pronto como intentaba enfocarla, dejándome con la duda, con la sensación de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero la imagen se repetía, noche tras noche, siempre la misma figura, siempre en los reflejos, nunca de frente. Era como si me estuviera acechando, observándome desde el umbral de lo invisible. La sensación de opresión en el pecho se volvió constante. Mi corazón latía con fuerza, un tambor incesante en mis oídos. Dormía poco. Y cuando lo hacía, mis sueños estaban poblados por la melodía del piano, por la figura sombría, por el frío y el olor a cera. El mausoleo ya no era solo mi lugar de trabajo, era mi prisión, mi tormento. Ya no era un escéptico. El miedo se había apoderado de mí, un miedo frío y paralizante que me hacía cuestionar mi propia cordura. Sabía que no podía seguir así. Tenía que hacer algo. Tenía que enfrentar aquello, o me volvería loco. Una noche, la más oscura de aquel invierno, decidí que ya no podía huir. La melodía del piano, el lamento de Lara, resonaba con una intensidad que parecía perforar mis tímpanos. El frío era insoportable y la escarcha cubría el mármol de la cripta como un sudario. Las luces parpadeaban con una furia descontrolada, iluminando y oscureciendo el pasillo en un ritmo frenético, creando una atmósfera de pesadilla. El olor a flores marchitas y cera era tan denso que me costaba respirar. Sentía la presencia de la mujer, la sombra etérea, a mi alrededor, susurrando en el viento, aunque no podía distinguir palabras. Me armé de valor, un valor que no sabía que poseía, y me dirigí hacia la cripta de los Blackwood. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración una agonía.
El silencio que precedía al clímax era casi tan aterrador como los eventos mismos. Al acercarme a la puerta de bronce, el sonido del piano, que había sido mi compañero de tormento durante tantas noches, se detuvo. Abruptamente, de golpe. El silencio que siguió fue absoluto, total, ensordecedor. Un vacío que se tragó todos los demás sonidos, dejando solo el latido frenético de mi propio corazón. El aire se volvió aún más frío, un frío que me perforó hasta los huesos, que me paralizó, y entonces lo escuché. Un susurro, helado, gélido, que no venía de la cripta ni de las paredes, sino de dentro de mi propia cabeza, o quizás justo al lado de mi oído. Era una voz femenina, suave, pero cargada de una tristeza infinita, de una desesperación que trascendía el tiempo. «Termina la canción», dijo. Las palabras resonaron en mi mente, claras y precisas, como si hubieran sido grabadas allí. Mi cuerpo se tensó, paralizado por el terror. No podía moverme, no podía hablar. En ese instante sentí algo, un roce. Una mano invisible, fría como el hielo, rozó mi brazo justo por encima de la muñeca. La sensación fue indescriptible. No era un toque físico, sino una caricia etérea que me atravesó la piel y me caló hasta lo más profundo de mis huesos, dejándome una sensación de frío paralizante, de entumecimiento que me impidió reaccionar. Mi sangre se heló en mis venas. Era ella, la mujer de la sombra. Estaba allí, justo a mi lado, pidiéndome que terminara su canción, la melodía de su lamento eterno. La mano invisible rozó mi brazo, un escalofrío que me caló los huesos, y el susurro, «Termina la canción», resonó en el eco de la medianoche. Supe que el mausoleo era un escenario para un concierto eterno, y que yo, Mark, era el único público que quedaba. El silencio que siguió al cese de la música y al susurro fue más aterrador que cualquier sonido. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, pero mi mente estaba extrañamente lúcida. Comprendí que la mujer, la pianista de la familia Blackwood, no estaba simplemente atrapada. Estaba buscando una liberación, un final a su lamento. Y yo, el cínico vigilante nocturno, me había convertido en el inesperado receptor de su súplica. El mausoleo ya no era solo un lugar de descanso, sino un escenario para un concierto eterno y atormentado. Y la partitura que encontré era la clave para un misterio que ahora era mío. Y supe que hasta que la canción fuera terminada, el eco de la medianoche seguiría resonando en los pasillos, y el espíritu de Elara no encontraría la paz. Historia 5. Las flores del olvido. En el corazón de la Ciudad de México, donde los muertos duermen bajo un manto de historia, una florista descubrió que el amor verdadero puede desafiar la tumba y que algunas promesas, una vez hechas, florecen para siempre. Yo soy Sofía, y mi vida transcurría entre el aroma dulce de las rosas y el verde fresco de las hojas. Un mundo de belleza efímera. Pero un encargo inusual me arrastró a un rincón olvidado del cementerio de Panteones, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y donde el amor y la muerte se entrelazaban de una forma que nunca antes había imaginado. Era el otoño de 2003. La Ciudad de México, con su bullicio incesante y su energía vibrante, se preparaba para el Día de Muertos. Mi pequeña floristería, enclavada en una callejuela del centro histórico, era un hervidero de actividad. Los encargos de flores de cempasúchil, de terciopelo, de nardos y crisantemos llegaban sin cesar. Era una época de alegría y recuerdo, de colores vibrantes y aromas intensos, una celebración de la vida a través de la muerte. Yo amaba mi trabajo. Había heredado el negocio de mi abuela y cada flor, cada arreglo, era una pequeña obra de arte que entregaba con cariño. Una tarde, mientras organizaba un ramo de alcatraces, un hombre entró en la tienda. Era anciano, con el rostro surcado por profundas arrugas y una mirada enigmática, casi melancólica, que parecía haber visto mucho más de lo que sus ojos revelaban. Vestía un traje oscuro, impecable, de una elegancia anticuada. Su voz, suave y pausada, me hizo un encargo peculiar. Quería un ramo de flores de cempasúchil, las tradicionales flores naranjas del Día de Muertos, pero no para el altar de su casa, ni para una tumba conocida. Las quería para una cripta familiar olvidada, sin nombre ni fecha, en una zona remota del cementerio de Panteones. Lo extraño no era solo el destino, sino la época. Las cempasúchil no eran de temporada. Era demasiado temprano para que florecieran de forma natural. Tuve que buscar a mis proveedores, hacer llamadas, casi rogar para conseguir un ramo fresco. El anciano insistió en que las flores debían ser frescas, de un naranja vibrante, y que debían ser colocadas con sumo cuidado, no solo dejadas caer. Me pagó una suma generosa,
mucho más de lo que costaban las flores, y me dio un mapa rudimentario dibujado a mano con indicaciones precisas para llegar a la cripta. «Es importante, señorita», me dijo, su mirada fija en la mía, «que no se marchiten y que no se olviden». Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de que se marchara, dejando tras de sí un ligero aroma a incienso rancio y a algo más, algo dulce y antiguo, que no pude identificar. El cementerio de Panteones es un lugar de gran historia y leyendas, un laberinto de mármol, piedra y vegetación que se extiende por hectáreas. Mis entregas allí eran frecuentes, pero la zona que el anciano me había indicado era una que nunca había visitado. Era un sector antiguo, casi olvidado, donde las lápidas estaban cubiertas de musgo y las estatuas de ángeles se desmoronaban con el tiempo. Las tumbas eran más modestas, algunas sin nombre, otras con inscripciones borradas por la lluvia y el sol. El aire allí era más denso, más cargado de humedad y del olor dulzón de la tierra recién removida, mezclado con el aroma persistente de flores marchitas de otras épocas. Llegué a la cripta al anochecer, justo cuando los últimos rayos de sol teñían el cielo de tonos rojizos y morados. La oscuridad comenzaba a apoderarse del cementerio y las sombras se alargaban retorciéndose entre las cruces. La cripta era pequeña, de piedra grisácea, sin ninguna inscripción que indicara a quién pertenecía. Solo una puerta de hierro forjado, oxidada y con un candado antiguo. Siguiendo las instrucciones del anciano, coloqué el ramo de cempasúchil, vibrante y fresco, justo delante de la puerta, con sumo cuidado, como si estuviera depositando un tesoro. El color naranja intenso contrastaba con la piedra oscura y el verde apagado del musgo. Mientras me preparaba para marchar, algo llamó mi atención. Justo al lado del ramo que acababa de dejar había otro. Un ramo idéntico de cempasúchil, pero este parecía haber estado allí por mucho más tiempo. Era el ramo que había dejado la semana anterior, el primer encargo del anciano, pero no estaba marchito, no. Las flores estaban tan frescas como las que acababa de traer. Sus pétalos seguían siendo de un naranja intenso, sus hojas verdes y turgentes. No había ni una sola señal de deterioro, a pesar de que habían pasado 7 días y 7 noches. Y lo más extraño de todo, emitían un olor, un aroma dulce y embriagador que no correspondía al cempasúchil. Era un perfume floral, exquisito, que me envolvía y me hacía sentir una extraña sensación de calma y melancolía. Mis ojos se posaron entonces en un pequeño objeto que yacía junto a las flores inmaculadas. Era un relicario de plata, antiguo, con grabados delicados y oscurecidos por el tiempo. Estaba envuelto en un pañuelo de seda de un color marfil desvaído, con bordados finos que ya apenas se distinguían. Lo recogí con manos temblorosas. El metal estaba frío al tacto, pero el pañuelo extrañamente conservaba una calidez suave. El relicario estaba cerrado, y no me atreví a abrirlo. La combinación de las flores inmortales, el aroma misterioso y el relicario antiguo me dejó sin aliento. Mi mente, acostumbrada a la lógica de la floristería, no encontraba ninguna explicación. El sol ya se había ocultado por completo, y la oscuridad de la noche se cernía sobre el cementerio, envolviéndome en un manto de misterio y una creciente sensación de asombro. Las semanas siguientes el patrón se repitió. Cada vez que llevaba un nuevo ramo de cempasúchil a la cripta, encontraba el ramo anterior tan fresco como el día en que lo había dejado. No solo no se marchitaban, sino que parecían crecer y florecer más. Sus colores se volvían más vibrantes, sus pétalos más turgentes, a pesar de estar cortadas. Era como si la vida se negara a abandonar aquellas flores, como si una energía invisible las mantuviera en un estado de eterna juventud. El olor dulce y embriagador que emitían se hacía más intenso con cada visita, un perfume que me envolvía y me transportaba a un estado de extraña paz. Y entonces comenzaron los susurros. Al principio apenas un murmullo en el viento, un sonido que atribuía a las hojas secas o a la brisa nocturna. Pero luego se hicieron más claros, más distintivos. Eran voces, voces suaves, etéreas, que parecían venir de la cripta misma o del aire que la rodeaba. No podía distinguir palabras, pero el tono era inconfundible. Eran susurros de agradecimiento, una sensación de gratitud, de aprecio, que parecía emanar de aquel lugar olvidado. Me quedaba allí, inmóvil, escuchando, mi piel erizada por la extrañeza de todo aquello. El frío habitual del cementerio, especialmente de noche, no existía alrededor de la cripta. La temperatura era siempre cálida y agradable, una burbuja de confort en medio de la oscuridad y la humedad. Era como si una presencia benévola irradiara calor, protegiendo aquel pequeño rincón. Mis noches se volvieron más vívidas.
Comencé a tener sueños. Sueños recurrentes de una mujer joven y hermosa, con largos cabellos oscuros y una sonrisa dulce que me sonreía desde un jardín eterno. No era un jardín cualquiera. Era un lugar de luz suave, de flores que nunca se marchitaban, de un aroma exquisito que era idéntico al que emanaba de las flores de la cripta. La mujer no hablaba, pero su mirada era de una profunda gratitud, de un amor que trascendía el tiempo. En mis sueños ella me tendía una mano, invitándome a entrar en su jardín, y yo sentía una paz inmensa, una conexión inexplicable con aquella figura. Al despertar, la imagen de su rostro y la sensación de su jardín permanecían conmigo, tan reales como el día. El anciano cliente seguía viniendo a la floristería cada semana, siempre con su mirada enigmática, siempre con el mismo encargo. Nunca me preguntó sobre las flores, ni sobre el relicario. Solo me pagaba y se marchaba, dejando tras de sí el aroma a incienso y a misterio. Yo por mi parte no me atrevía a preguntarle. Sentía que había un secreto, una historia que me estaba siendo revelada poco a poco, y que mi papel era simplemente ser la mensajera, la guardiana de aquel rito semanal. El relicario de plata lo guardaba conmigo cerca de mi corazón, como un amuleto. A veces, en las noches de soledad en la floristería, sentía un leve calor que emanaba de él, una pulsación suave que me recordaba su presencia y el misterio que encerraba. Una noche la luna llena iluminaba el cementerio de panteones con una luz plateada, creando un paisaje de sombras largas y contrastes dramáticos. El aire estaba inusualmente tranquilo, sin viento, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Llevaba el último ramo de cempasúchil, más vibrante y hermoso que nunca, y el relicario de plata, que esa noche se sentía extrañamente cálido en mi mano. Al acercarme a la cripta, el olor dulce y embriagador de las flores se hizo abrumador, casi intoxicante. La temperatura alrededor de la cripta era una burbuja de calidez, un contraste marcado con el frío gélido del resto del cementerio. Mientras colocaba el nuevo ramo con sumo cuidado, sintiendo la suavidad de los pétalos bajo mis dedos, una presencia cálida y amorosa me envolvió. No era una figura visible, ni una voz audible, sino una sensación, una oleada de afecto, de gratitud, de un amor puro y eterno que me rodeó por completo como un abrazo invisible. Sentí una paz inmensa, una conexión profunda con aquel lugar, con aquella energía. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no de tristeza, sino de una emoción abrumadora, de una comprensión que trascendía las palabras. En ese instante, el relicario de plata que llevaba en mi mano se abrió. No lo abrí yo. Se abrió solo, con un suave clic, revelando su contenido. Dentro, cuidadosamente guardado, había un mechón de cabello. Era cabello oscuro, suave, que conservaba un brillo sedoso a pesar del tiempo. Y debajo del mechón, grabada en la plata, una inscripción antigua, en una caligrafía elegante y delicada. Mi amor florecerá por siempre si no me olvidas. Las palabras sencillas y profundas resonaron en mi alma, y mientras leía, las flores a mi alrededor, tanto las nuevas como las que había dejado semanas atrás, comenzaron a brillar. Una luz suave, dorada, emanaba de sus pétalos, como si estuvieran vivas, pulsando con una energía propia, un resplandor que iluminaba la oscuridad de la noche. El relicario se abrió en mi mano, revelando un secreto de amor eterno, y las flores brillaron con una luz propia. Supe que no era solo una florista, sino la guardiana de una promesa que se negaba a marchitarse, y que el olvido, para algunas almas, simplemente no era una opción. Comprendí en ese momento que la mujer de mis sueños, la dueña del cabello y del relicario, era la destinataria de aquel amor inquebrantable, y que el anciano era el mensajero de una promesa que desafiaba la muerte. Las flores de cempasúchil, que no eran de temporada, eran el símbolo de un amor que florecía más allá del tiempo, un puente entre dos almas, y yo, Sofía, me había convertido en la guardiana de esa memoria, la portadora de un amor que se negaba a ser olvidado. El cementerio de panteones, con sus historias y sus leyendas, había revelado un secreto de amor y olvido, y mi tarea no era solo entregar flores, sino mantener viva una promesa, una llama eterna que seguía brillando en la oscuridad de la noche. Y supe que mi viaje, mi conexión con aquel lugar y con aquellas almas apenas había comenzado. Gracias por seguirnos hasta el final de esta historia. Si disfrutaste el video, no olvides darle a me gusta y compartirlo con alguien que también disfrute de lo paranormal. ¿Tienes alguna historia de terror aterradora? Compártela en los comentarios. Leemos cada una con atención. Suscríbete al canal para no perderte los próximos testimonios escalofriantes. Y ahora, 2 videos con más historias oscuras aparecen en tu pantalla. Haz clic en alguno de ellos si te atreves.